Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, ahora en nuestro segmento precisamente de Viernes de Economía y Libertad con nuestros contertulios Hugo Bravo y Daniel Laut. Y bueno, desde aquí un saludo al rector Febres Cordero de la Universidad de Ávila, que rehizo su agenda porque tiene interés en conocer qué era lo que iba a decir Hugo Bravo sobre esto, sobre la respuesta a una pregunta que él planteó. ¿Acaso hay tiranías buenas y tiranías malas? Bueno, entonces, Hugo, dispara y ya sabes, saluda al rector de la Monte Ávila que te está oyendo. Y saluda al profesor Laud que viene después. Ok, bueno, buenos días a todos, buenos días a la audiencia otra vez. Bueno, obviamente es un título bastante, ¿cómo se llama? No es inocente, ¿no? Es para generar la polémica. Y básicamente pareciera, ¿no? Que hay una contradicción en los términos, ¿no? Como que un fenómeno político que es la tiranía, ¿no? O sea, que es un gobierno ejercido por un tirano, que básicamente es una persona que obtiene contra todo derecho el gobierno de un Estado y lo rige sin justicia y a medida de su voluntad, básicamente de suyo es malo, ¿no? Porque ¿cómo puede ser bueno o cómo puede ser malo? Esa persona, ese sistema, ¿no? Pero pareciera que en la realidad es así, porque pareciera que si tú te pones tus lentes ideológicos y no haces el esfuerzo por ver la realidad de las cosas como son, no son malas realmente, y hay unas que pareciera que de hecho son buenas, y viceversa. Y eso me parece que es algo que nos ha hecho mucho daño a lo largo de la historia, ¿no? Y obviamente por el proceso específico venezolano. Yo he estado tratando de ver las reacciones que ha habido al informe de las Naciones Unidas con respecto a las torturas en Venezuela, de algunos protagonistas, ¿no? de la esfera internacional que quieren supuestamente ayudarnos en todo este proceso, en esta coyuntura lo llaman, ¿no? O sea, ni siquiera el nombre completo de lo que realmente está pasando. Estamos bajo el yugo de una narcotiranía que básicamente nos tiene esclavizados, ¿no? Y me llama la atención que no veo pronunciamiento con respecto ¿cómo se llama? Al informe de la violación de derechos humanos, que es un reporte de 400 páginas que no obviamente agota todos los casos, pero es sumamente doloroso, ¿no? Yo honestamente no he tenido estómago para leerlo completamente, pero lo poco que he leído es perturbador y es doloroso. Entonces, bueno, pareciera que hay tiranías buenas y hay tiranías malas, ¿no? Y de hecho, y que llamemos tiranías no es inocente, porque se habla de dictaduras, es como un grado, vamos a decirlo, inferior a la tiranía, y se quiere igualar a todo el mundo, ¿no? Y creo que se quiere desestimar una institución, digamos, de la antigüedad, que no necesariamente, que puede ser importante en algún momento en estados que están en una situación de predemocracia, ¿no? Que están en estados de guerra, donde realmente hay que poner orden, digamos, en el sistema para poderse encaminar a la democracia, ¿no? Entonces, quería dejar eso ahí, ese planteamiento, por lo menos, de dónde sale la discusión. Creo que no es inocente el hecho de hablar de tiranías y dictaduras, y dependiendo En dos de platos. los Tú lo que lentes. estás diciendo es que en América Latina hay una animadversión inicial de entrada contra lo que la izquierda llama dictaduras o tiranías de derecha, y hay una muy, muy marcada condescendencia con los exabruptos y excesos de las tiranías de izquierda. Entonces, Sí. Fidel Castro es para los abajofirmantes el salvador de América Latina, el creador de la esperanza de los pueblos, cuando no era ninguna otra cosa que un tirano que impuso un régimen de fuerza macabro. Y eso sí, Pinochet es la suma de todos los males. Y entonces los que se contradicen constantemente son aquellos que dicen la derecha es capaz de hacer tropelías, pero la izquierda siempre tiene una justificación para practicar el mal. Profesor Laud, ¿cómo está? Bueno, yo estoy bien, aquí oyendo Qué bueno. ¿Cuál es su opinión? A ver cómo me meto yo en ese tema, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que los términos han perdido, ¿cómo
han perdido su sustancia, ¿no? De hecho, tirano, para los griegos era un sátrapa que rompía con el orden establecido, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que el rector Febres Cordero le preocupa el término tirano, ¿no? Y bueno, y a mí también me preocupa, ¿no? Lo que pasa es que yo me voy a meter por el lado histórico, ¿no? Y de hecho en Roma, que es la cuna del derecho consuetudinario, no del derecho escrito, como dicen los positivistas jurídicos, sino del derecho consuetudinario, había una institución que se llamaba la dictadura, ¿no? Que también perdió, el vocablo perdió su calidad en el tiempo, ¿no? Porque dictador era un tipo que se le nombraba con poderes absolutos por un semestre, ¿ok? Y ese fue el caso, por ejemplo, de un personaje muy famoso en el mundo romano que fue Cincinato, ¿no? Que cuando la República estuvo en intenso peligro, tomó el control 2 veces y ejerció esa dictadura durante 2 meses, 2 semestres, ¿no? Y lo curioso es que este señor no tenía ningún deseo de quedarse con el poder, porque al terminar el periodo se fue a su hacienda a trabajar la tierra, porque ese era el trabajo que él normalmente hacía cuando no ejercía estas 2 dictaduras temporales, ¿no? Y ese es un caso bien importante, ¿no? Y de hecho, esa es la razón por la cual a Washington se le llama Cincinato, también en los Estados Unidos, porque Washington asumió la dictadura mientras el Congreso terminaba de discutir la Constitución. Y una vez que termina de discutirla, lo nombran presidente, ejerce la primera presidencia oficial de los Estados Unidos, y luego, igual que Cincinato, entrega sus armas y entrega su uniforme y se regresa a su hacienda a trabajar. Entonces, a mí esas 2 figuras me abren el romanticismo, ¿no? Y a mí me encantaría que hubiese así un líder en Venezuela que tuviese esa voluntad y ese desapego al poder, como lo tuvieron Cincinato y como lo tuvo el Cincinato norteamericano, que es Washington, ¿no? Y es todo lo contrario de lo que nosotros hemos visto con nuestros presidentes, ¿no? Que con el deseo de quedarse en el poder, con el deseo de repetir, con el deseo de montar cualquier parapeto con tal de quedarse en el poder, y eso sí es tiranía. Entonces, yo no sé, yo creo que tiranos buenos no hay, ¿ok? Puede haber casos como el de los Cincinatos, del Cincinato original y de Washington, que cumplen un papel bondadoso con la sociedad y que pueden ser llamados dictadores buenos, ¿okay? Pero no, la palabra tirano ahí complica la discusión. Entonces creo que la mejor palabra sería dictador en lugar de tirano. Y con respecto a lo que tú dices de la izquierda y la derecha, es cierto, ¿no? O sea, una de las razones por las cuales a Jorge Luis Borges, que es mi escritor favorito, no le dieron nunca el Nobel, fue porque él dijo que a Pinochet tenían que hacer una estatua de oro, porque había salvado a su pueblo del comunismo. Y por esa razón a Jorge Luis Borges nunca le dieron el premio Nobel, cuando se lo merecía muchísimo más que muchísimos escritores en cualquier idioma, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario que yo puedo hacer. Totalmente de acuerdo. Por ahora va ganando el rector Febres. Hugo, defiéndete. Mira, Víctor, tú no, yo voy a perder aquí porque con estas 2 inteligencias no voy a poder combatir. Pero voy a poner mis 2 granitos de arena, ¿no? No, mira, tú diste 2 ejemplos que para mí son los más elocuentes de esta falsa dicotomía que yo planteé con el título ese que te sugerí, que tú la bateaste una vez, ¿no? En el año 87, en Venezuela, se llevó a cabo el 5º Congreso Internacional de la Disidencia Cubana.
Eso lo cuenta Carlos Alberto Montaner en su libro autobiográfico que se llama Sin ir más lejos, que salió a finales del año pasado, y que a pesar de él todavía no tener edad como para haber dicho que ya terminó su vida, lo escribe porque tiene Parkinson y le preocupa que, o sea, iniciando el Parkinson y vaya a perder la memoria y toda la historia, ¿no? Él narra él estuvo preso por primera vez a los 18 años. Y él narra todo lo que él ha vivido como disidencia cubana, y es un libro que termina con el dolor de estómago. Yo terminé muy indignado, Víctor, porque en el año 87, como estoy diciendo, se lleva a cabo en Venezuela el quinto Congreso Internacional de la Disidencia Cubana. Participaron algunos políticos. Ahorita recuerdo que entre ellos, muy pocos, pero que eran diputados, participó Ramón Guillermo Aveledo en esas reuniones. ¿Qué ocurre 2 años después? Ocurre la famosa coronación de Carlos Andrés Pérez y viene el invitado especialísimo, Fidel Castro, que es recibido por 900 intelectuales y artistas venezolanos, que es el ejemplo que tú acabas de decir, porque lo quieren saludar y expresarle públicamente su respeto como gran conductor de la revolución, conductor fundamental de la revolución cubana, que ha logrado en favor de la dignidad de su pueblo y en consecuencia de toda América Latina. O sea, en el año 89 la revolución cubana ya tenía 28 años, ya se sabían los desmanes que había hecho. Obvio. Pero peor aún, entonces hago el planteamiento, porque peor aún, ¿no? Narra también Carlos Alberto Montaner la anécdota que estaban reunidos el presidente Salinas de Gortari, estaban Carlos Andrés Pérez y estaban César Gaviria en México, invitan a Fidel Castro para tratarlo de convencer de que, dado el cambio que se estaba dando a nivel mundial, que él aceptara ir a unas elecciones, ¿no? Y Fidel Castro los escucha. Fidel Castro los escucha y tal, y termina la conversación diciendo: ustedes están repitiendo el repertorio de la CIA. Ustedes no entienden que lo que realmente está muerto es el sistema capitalista. Eso es el año 91. Fidel Castro murió en su tumba, en su cama, y vino su hermano a tomar el poder, y ahora un tercero. Entonces, esa de que no, las sanciones en Cuba no funcionan, es una gran mentira, porque no tenemos moral, por lo menos los venezolanos, con esos 2 ejemplos que yo acabo de dar, de decir que eso no funcionó cuando nosotros realmente no acompañamos al pueblo cubano de la manera que tenemos que verlo acompañado. Y el segundo ejemplo, para cerrar, no extenderme mucho, va a Chile, que es el otro ejemplo que tú mencionaste, Víctor, sin ponernos de acuerdo, porque es tan elocuente que uno lo ve y uno lo tiene que decir. Ahorita fue el 13 de septiembre, salieron todos los mensajes, ¿no? Pobre Allende, lo derrocaron y toda la historia, pero hay 2 documentos para mí que son fundamentales para entender qué estaba pasando en Chile en ese momento, sin justificar la dictadura de Pinochet eventualmente, pero para entender qué pasó. Hay un video de Patricio Aylwin en YouTube, que él no sé exactamente cuánto después del golpe de Estado fue, pero efectivamente fue de esas épocas, donde él dice: dada la crisis económica, el intento de la unidad popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno de la unidad del señor Allende, provocaron un grado de desesperanza colectiva tal que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Dice Aylwin, porque lo transcribí: nosotros tenemos el convencimiento que esta llamada vía chilena del socialismo, que llevó como bandera la unidad popular, estaba rotundamente fracasada, y por eso ellos se aprestaban a través de unas milicias armadas muy fuertemente equipadas para dar un autogolpe y asumir con la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias pensamos que las Fuerzas Armadas se precipitó para salvar al país de una guerra civil o una tiranía comunista. La gente no recuerda que el 23 de agosto del año 73 la Cámara de Diputados llegó a un acuerdo donde pedía la intervención de las Fuerzas Armadas y los Carabineros para reponer el hilo constitucional. Entonces, aquí no es un tema de que si Allende es la víctima y la derecha lo tumbó y eventualmente, y decir, bueno, fue un gran error o no fue un gran error, sin justificar lo que haya podido hacer Pinochet después, pero se olvida de dónde partió todo esto. Y entonces se crea una historia que no es realmente como tal, entonces no aprendemos. Y en el caso de Pinochet, el juez Garzón, que fue el que lo enjuició estando en Inglaterra, es el mismo que defiende al ESAP, que es parte del conglomerado criminal que tenemos aquí sosteniendo la tiranía madurista. Conglomerado entonces, no, Hugo, ecosistema. ¿Qué es eso de conglomerado? Discúlpame. Estás utilizando ecosistema. Ecosistema, ¿no? Bueno, pero entonces, lo que tú estás diciendo es muy razonable y tiene muchísimas derivaciones, muchísimas conclusiones, Hugo, porque efectivamente el mal es malo siempre.
Ahora, en política, tú estás planteando dos cosas absolutamente diferentes. La ruptura del orden constitucional para salvar al país de una consecuencia peor, el comunismo, la guerra civil, es el caso de Pinochet, que es muy diferente a la instauración perpetua de un orden de represión y negación de los derechos humanos para instaurar el comunismo, que es el caso de Fidel Castro. Pinochet salió a los 17 años, Fidel Castro nunca salió del poder, murió en el poder, lo sucedió a su hermano porque, imagínate, qué lógica constitucional hay eso en una especie de monarquía ad hoc. Y luego el hermano, ya muy anciano, cede el poder a lo que los romanos practicaban, a su hijo adoptivo. Y esto sigue siendo la misma familia. Ahora, una cosa y otra son absolutamente diferentes, pero hay algo que no quiero dejar. Hoy tenemos que cerrar a las 11:55, me tienen que ayudar porque hay que después reformular algunos sistemas en RCR. Pero, profesor Laúd, Bolívar fue dictador. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo cayó eso en su momento? Bueno, Bolívar fue dictador y creo que no fue un dictador bueno, porque de hecho la dictadura de él fue la que terminó por empujar el fin de lo que se llamó Colombia. Es más, de hecho, nosotros nos rebelamos, los venezolanos nos rebelamos contra el Libertador y decidimos separarnos de la Gran Colombia. Y los siguientes en la lista fueron los ecuatorianos y por último los neogranadinos, que hoy se llaman colombianos, decidieron separarse, por lo cual no fue una dictadura placentera la que ocurrió después del golpe, después del intento de asesinato en septiembre del 29. Ahora, yo quería poner un puntico adicional con respecto a lo de la visita de Fidel Castro en el año 88, 89, cuando tomó el poder Carlos Andrés Pérez. Él mismo declaró si mal no recuerdo, en el Nacional, que él no iba a hacer elecciones porque en su país no había una democracia, sino que había una monarquía, y que cuando él se muriera, a él lo iba a heredar su hermano. Y efectivamente eso fue lo que pasó, ¿verdad? O sea que los dijo, ¿cómo se llama? Lo dijo con pelos y señales, pues. ¿Okay? Entonces, efectivamente no es una democracia. ¿Okay? Igual que lo que nosotros vivimos tampoco es una democracia, es una tiranía. ¿Okay? Y mala, de las malas. Sí. No, es que no hay tiranías buenas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La dualidad que marca el título de nuestro programa de hoy es falsa, porque la tiranía no es buena nunca, pues. ¿Okay? Puede llegar a haber yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, profesor Laúd. Ahora, tengo una imagen que quiero compartir con ustedes. El proceso de la desnazificación avanzado o adelantado por las potencias que ocuparon Alemania. Fue un proceso consistente de sacar de todo cargo público a todo aquel que hubiese sido militado en el partido. Digamos, lo digo por lo siguiente: ¿cómo ustedes creen que se imaginan o cómo pueden ustedes imaginar una transición que no sea de alguna manera una tiranía, en el sentido de que deba tomar decisiones muy duras y aún, digamos, al costo, digamos, que sea simplemente para darle al país estabilidad y desinfectarlo del socialismo del siglo XXI? ¿Cómo se imaginan ustedes eso? Yo, digamos, no quiero llegar a pensar que va a ser una tiranía, pero va a ser un gobierno muy duro. Profesor Laúd, un minutico. Bueno, va a ser un gobierno terriblemente duro, no solamente duro, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, porque esto requiere reeducación, y además de reeducación requiere una reconducción completa. Es bien complicado, pues. Hugo. No, yo lo que estoy pensando, Víctor, es que uno, tiene que procurarse hacer justicia.
o sea, realmente justicia, y procurar hacer el bien, no enfocarlo como hasta ahora nos ha traído esto, es siempre el mal menor, ¿no? De tanto mal menor llegamos al mal mayor. Entonces yo creo que procurar aspirar a la justicia y aspirar al bien. Obviamente nadie es perfecto y nadie va a ser completamente puro, nadie lo es de hecho, pero por lo menos como ideal aspirar a eso, ¿no? Bueno, yo creo que esto merece un aquí no se toma ron, y tenemos que invitar al rector Febres para que sea el quicio, que no nos hace falta, pero bueno, ya que el rector Febres nos acompañó como gran oyente, espero que haya sido se haya satisfecho de los resultados en los que obviamente él ganó. Entonces, de todas para el Febres. Febres Labut ganaron, Víctor Maldonado y Hugo Bravo perdieron, y yo por solidaridad, porque yo no tengo posición. Gracias. Un abrazo a el profesor Daniel Labut, que siempre es un orgullo tenerlo, además hoy feliz porque el teléfono funcionó. Un abrazo a Hugo Bravo también, y ya saben, no hay tiranías buenas y malas, todas son malas, pero algunas son necesarias. Bueno, nos vemos. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción. Catherine, pásate las maravillosas vacaciones. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.